tema agrícola siempre es un tema importante porque de la agricultura o de la agropecuaria en general comemos víveres y también comemos carnes. Y de República Dominicana siempre se había dicho que somos una nación eminentemente agrícola. Luego dejamos la agropecuaria y enfocamos nuestra mirada hacia el turismo. Y hoy decimos que la locomotora de la economía dominicana es el turismo, pero algunos seguimos creyendo que el campo dominicano es extraordinariamente productivo, con una potencialidad impresionante, no solo para abastecer al pueblo dominicano, a 10, 11, 12 millones de dominicanos, sino también para abastecer esa masa flotante de turistas de muchos millones que todos los años vienen al país y también abastecer a nuestros vecinos haitianos que cada vez más dependen de manera alimentaria de el suelo dominicano. Ese tema lo queremos hablar hoy en función de lo que fue el primer año de gestión del presidente Abinader hacia el campo, y hemos traído una autoridad en la materia, tanto en términos políticos como en términos técnicos. Se trata del ingeniero Adriano Sánchez Roa, quien es, como digo siempre, muchas cosas, ¿no? Un político hoy conservador y ayer lo fue de izquierda, fue dirigente del AMPA, un gremialista consumado, un escritor que ha escrito desde novelas, ensayos de economía sobre el Fondo Monetario y la agropecuaria, y ahora nos ha regalado un libro del cual hablamos en este programa, que tiene una mirada, digamos, de conjunto sobre la agropecuaria dominicana, y ahora él está de vacaciones en el proceso de jubilación, me imagino, jubilación no política, sino del trabajo, y les hemos invitado para que él nos haga ese enfoque, para que nos hable de cómo piensa que le fue al campo dominicano en el primer año de gestión del presidente Abinader. De manera que, si usted tiene interés en ese tema, acompáñenos. Ingeniero Adriano Sánchez Roa, un gusto tenerle de nuevo, mi querido amigo, en este espacio para hablar de algo. Usted es experto en muchas cosas, pero por suerte nunca ha abandonado el pensar, el razonar y el observar su sector, que es el agropecuario. Muchas celebraciones alrededor del primer año de gestión, como correspondía del presidente Abinader, y hubo muchos análisis de distintas perspectivas y campos. ¿Cómo vio usted su gestión, la gestión del presidente en el primer año en el campo? Bueno, lo primero, bienvenido, que me siento muy contento de estar aquí, pues estoy con una persona que siempre ha sido un amante. Viejo amigo. Primero viejo amigo, para no decir amigo viejo, pero que yo tenga recuerdos del 79 por allá. Que Dios guarde. Estábamos nosotros ya, porque yo estaba vinculado a los medios. Sí. Entonces, primero una persona como es usted, que es un hombre amante del campo, amante de la agricultura, de la necesidad de desarrollar la agricultura cada vez más, y que ha estado vinculado, digo yo, a lo que son iniciativas para ver si mejoramos el campo, aparte de su viejo ya trabajo, su acta tan importante en lo que es el periodismo mismo, sus grandes aportes que vienen desde tantos años, y que dirigiendo medios ha hecho un gran aporte como en él hoy, pero siempre recuerdo los tiempos del siglo, unos tiempos muy buenos del siglo. La noticia. Y la noticia, ahí fue que nos conocimos, y en ese sentido, para mí siempre un agrado que estemos juntos. Gracias. Además, por tratarse de la persona que es una persona de bien, una persona positiva como es usted, que el caso para uno muy importante para reconfortarse en la vida. Muy amable. Bienvenido. Yo creo que en el caso mío, yo trato de ser objetivo porque mi interés es que la agricultura se desarrolle. Y si el actual gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM la desarrolla, yo me sentiría y me sentiría contento, porque eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos,
El día que se haya política en el 24 se buscará motivos, pero ahora lo que necesitamos es el bien para el pueblo dominicano. Sin embargo, siendo objetivo y viendo cuál es la misión del sector agropecuario, mi calificación es de que este primer año el gobierno, la gestión agropecuaria del PRM fracasó. ¿Por qué yo digo que fracasó? Porque los dos objetivos esenciales no se obtuvieron. El primer objetivo es ayudar, contribuir con el productor, y los márgenes de ganancias se redujeron. Vimos todo eso desorden botando cosecha a los agricultores que nunca se había visto. Vimos cómo importaciones apabullaron la producción nacional. Es decir, en el caso de los productores le fue mal este año. Ahora, en el caso de los consumidores, nadie duda de que los precios se fueron por la nube y que un consumidor que esté adquiriendo una clase media, un pobre, que esté adquiriendo una cantidad de alimentos, cuando le sube el precio, sencillamente compra menos alimentos. O sea, compraron menos. Yo escuchaba en estos días uno de los funcionarios agrícolas, somos todos amigos, sí, un amigo mío, que decía, no, pero que el arroz está ahora mismo, qué sé yo, no, hablaba de la habichuela, está en 60 y pico, qué sé yo qué. Bueno, pero se va a quedar en 40 y pico, es decir, si subió 10 o 12, ya eso fue un efecto. Entonces, esos dos elementos, para no irnos a otro, está el elemento del profesional agropecuario que tengo que mencionar. Es una etapa de contracción económica. Correcto, entonces, esa es la otra cosa, porque hay una situación, la agricultura, la tierra nunca deja de parir aunque haya pandemia. No. Es decir, y vimos que pasó el gobierno pasado, que como la tierra siempre se estaba pariendo y no había turistas, hubo un problema de mucha producción que no se sabía que se iba a hacer. Recuerdo el problema de Ocoa, de Constanza. Entonces yo creo que este programa, que yo he venido con mucho gusto, porque no he venido simplemente a criticar. Al gobierno le quedan 3 años de los 4. Y yo, aunque usted me calificó en el ámbito ideológico de conservador, yo quiero ser revolucionario en la agropecuaria. Yo quiero que el presidente Luis Abinader instruya a los fines de que volvamos a esa investigación que nosotros conocíamos, para los fines de tener nueva tecnología, porque no podemos seguir produciendo 2,5 quintales de maíz por tarea cuando México produce 19, Estados Unidos produce 20 y pico, Brasil produce 17. Entonces, esa parte, quiero técnicos agrícolas profesionales, todos los que están cancelados, órdenes que sean otra vez nombrados. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar, que siendo yo de la izquierda en ese momento, y Silvestre de León, y Lázaro, que acaba de fallecer, y Ramón Almanza, nosotros trabajábamos normal y hacíamos nuestras funciones en la época de Antonio Guzmán, sí, con Hipólito. Correcto. ¿Por qué no puede ser ahora? Si cumple su función en la institución, no importa del partido que sea. Pero creo que no hay obstáculo para eso. Hay 347 cancelados ahora mismo de los 600. Y pero, yo lo que estoy pidiendo es que el presidente... Más que por razones ideológicas, creo que es el cambio de gobierno normal, ¿no? Pero a los técnicos, no sé, es como un médico que usted no lo cancela ni un maestro. Sí. Y yo digo que si usted, por ejemplo, vamos a suponer, yo hablaba con uno de ellos, le decía, mira, eso no se hace porque a ti mismo te tenemos nosotros la institución, le decía yo. Sí. Me dice, no, pero que encontramos mucha gente del INDRI en Dajabón. Bueno, tú encuentras muchos técnicos del INDRI en Dajabón especializados, trasládalo. Se trasladaban. Correcto. Mándalo para qué sé yo, para Verdemao, donde se necesiten. Donde se necesiten. Entonces yo le pido al presidente que su primer paso para mejorar la agropecuaria es integrar a los técnicos. Decía, hay 347 cancelados el día de hoy. Del partido. No, el partido no, general. Okay. En general. Decía el expresidente de los veterinarios, que acaba de fallecer, Sigfrido Frías, sí, decía que alrededor de 20 técnicos de ellos que estaban en los controles sanitarios, animal, en los puertos y en la frontera, están cancelados. Entonces, pudo haber afectado para la fiebre porcina africana, pudo haber afectado. Sí. Es decir, yo lo que quiero decir es, tenemos un país, como digo, bienvenido, eminentemente agrícola. Tenemos un mundo cada vez con más hambre y con más falta de alimentos. El país necesita divisas, recursos, porque estamos cogiendo préstamos, el gobierno quiere hacer proyectos que no tienen recursos para eso, tenemos que seguir combatiendo la pobreza. Entonces, ¿por qué no ponemos la tierra a parir en las condiciones que pueda haber? Ahora mismo hay bienvenidos alrededor de 4 millones y pico de hectáreas de tierra que están libres, ociosas, aparte de las que están subutilizadas. Esas 4 millones de tareas son las del SEA. No, son tierras privadas de agricultura. Por ejemplo, esas tierras están fundamentalmente, yo diría que en la región sur y la frontera.
el Cibao está más el Cibao es más intensivo. Pero tierra de propiedad privada. Sí, de campesinos. Por ejemplo, diría Pillo, para poner el ejemplo que yo conozco. Es muy difícil obligar a los dueños a sembrar. No, ellos lo harían, pero si no tienen un trator. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Elías Piña porque es el que conozco más. Y ese, por ejemplo, ya se comenzó el año pasado a romper tierra y a mitad de estar rompiendo la tierra que se requería, digo, los técnicos se llevaron los tractores porque ya la cuota que iba a prepararse se preparó. Y no puede ser así. Por ejemplo, Agricultura está preparando 1 millón y pico de hectáreas de tierra anual, cuando aquí Agricultura debe preparar 3 millones de hectáreas de tierra. ¿A quién debe preparársela? A los pequeños y algunos medianos. Al grande la preparará él. Lo que hay que buscar es las facilidades. Entonces, esos agricultores que hoy tienen esa tierra, quieren hacerlo, pero si no tienen la semilla, si no tienen la preparación de tierra, y se tratan de gente que no tienen muchas veces ni con qué comer. ¿Cómo resolvemos ese tema? Porque, bueno, primero hemos tenido una dificultad en los últimos 25 años y es que hemos tenido presidentes demasiado urbanos, gente que no conoce el campo sencillamente, ni la lógica de la producción agropecuaria, ni los ciclos, etcétera. En segundo lugar, hay como problemas que no se resuelven nunca en el sector agropecuario, sí, como es la dependencia de los medianos y pequeños productores del favor oficial. ¿Cómo rompemos ese ciclo para que los productores terminen siendo autosuficientes y en cada cosecha no haya que ir a ayudarle, so pena de que quiebren de nuevo? Bienvenido, que hay, esa pregunta es muy buena porque para irnos al fondo de la cosa, hay esquemas que se aplican en la agricultura dominicana que nos lo impusieron las grandes naciones desde mediados de los 80. Yo recuerdo que cuando Contadora, cuando Bush padre, en esa época Fafa Tavera me regaló unos documentos que fueron una joya, donde decían que las grandes naciones que eran industriales también iban a ser agrícolas y que nosotros debemos dedicar al turismo y a la zona franca en esa época. Sí. Y que en ese sentido iban a cambiar los esquemas del apoyo del Estado al sector agropecuario. Pues se cambió ese esquema y a cambiar ese esquema, los agricultores han quedado siendo muy dependientes del Estado, pues se creó todo un ambiente donde los costos de producción muchas veces están a la ras del precio que se vende. Es decir, sí, no hay una ganancia como para tú decir, yo soy un agricultor de 15 tareas y puedo sembrar con mi dinero todo y voy a ganar. Eso no existe. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese esquema las grandes naciones sí colocaron recursos al sector agropecuario. Por ejemplo, Estados Unidos, de la época del presidente Roosevelt, le aplica un subsidio extraordinario, grande, a su agricultura, y lo firmó Obama cada 5 años, y ahora lo firmó Donald Trump, y es que le dan, por ejemplo, 100.000 millones de dólares anuales, durante 5 años, una ley de cada 5 años. ¿Qué hacen ellos con eso? Le tienen precio de sustentación. Si usted vendió a 14 y decía condado que a 16, le da los dólares. Tienen hasta el abono, se lo dan gratis. Europa tiene su mayor subsidio de Europa, es el sector agropecuario. El 30% de todo el subsidio europeo va para la agricultura. Y eso, que ellos nada más tienen allá un 3% de personas en el sector agropecuario, pero aportan como un 10% al PIB, sí, en Europa. Entonces, ¿qué yo digo? Nosotros tenemos que primero ir colocándonos hasta llegar al momento en que el agricultor sea autosuficiente en términos de costo y de beneficio de precio. Ir hacia eso para romper la dependencia. Pero en la actualidad no se puede porque no tenemos eso es algo que se coge su tiempo. La otra cosa es que nosotros necesitamos, en cierta medida, ir derrumbando las importaciones. Que las importaciones, poquito a poquito, han ido tirándose, ya están entre 1.300 millones de dólares. Probablemente ese es el enemigo mayor que tiene en este momento sí, nuestro sector agropecuario, porque contrario a lo que ocurría en tiempos pasados, nosotros tenemos mercado. Nosotros ni siquiera tenemos que depender de exportaciones. Sí, sí. Nosotros tenemos a Haití, tenemos a los turistas, que es una especie de exportación interna, sí, y tenemos nuestro propio mercado. Sí, sí, correcto. Incluso, por ejemplo, Haití estamos hablando fácilmente de 30 millones de personas. Que uno, los invernaderos no creen que puede exportarlo. Y cuando yo me fui, yo tengo como un diccionario, porque ahí tengo cuando yo me voy a buscar los datos del invernadero, la venta, me doy cuenta
que la mayor parte de venta de rubro invernadero se hace en el país. ¿Y por qué? Porque tenemos el turismo ahí. Exactamente. Entonces, una de las cosas, bienvenido, que a mí me preocupa, y voy a aprovechar ahora, es que tenemos esa cantidad, 30, 25, lo que, pero en 40 años, ¿cuánto vamos a tener nosotros? ¿Cuánto van a depender de la agricultura dominicana? ¿Va a crecer? Mucho más. Entonces la tierra va disminuyendo, es otra cosa. Ahí lo que necesitamos es ampliar la frontera agrícola vía tecnológica. Correcto, por un lado, y preservar la tierra buena que queda. Correcto. Yo tuve un Moca hace un tiempo, siendo senador, y me dio pena, como yo vi un grupo de casucha en tierra buena, sometí una resolución, y la idea mía era, se dejó para la ley de lo que es la parte territorial, de que las tierras que son agrícolas con buen potencial, una persona no lo agarre y la desbarate de una vez. No se urbanice. No. Y que la otra cosa es que la urbanización comienza a ser vertical. Vertical, que ahí tenemos una casita, se hacen 3 para arriba. Entonces, yo digo bienvenido con nosotros, y quiero en esta parte redondear, tenemos una nación con otra cosa, antes de decir ese dato, en los últimos 50 años, la República Dominicana perdió 13 millones de hectáreas de tierra cultivable. El censo 71 dio 43 millones. El del 81, 10 años después, dio 40. Y el precenso que se hizo ahora en el 2015 dio 30. ¿Urbanización? No, tierra cultivable, agrícola y forestal. Actualmente, pero ¿cómo se han perdido? Bueno, vamos a decir, usted tiene ciudades que no existían. Por eso digo urbanización. Se han urbanizado y se han hecho carreteras, se han utilizado para otra cosa. Entonces, actualmente tenemos 30 millones de hectáreas de tierra cultivable. De esas hay 12 que son forestales. Hay 18 que son agrícolas. El sector agropecuario solamente elabora 14 millones y pico, de las cuales hay 4 que están en cultivo permanente, y hay una 9 o 10, qué sé yo, 8 que están en cultivo perenne. Está el cacao, café, aguacate, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros tenemos todavía 18 millones de hectáreas de tierra cultivable. Si la ponemos en forma intensiva, parte de esa, y como usted dice, con una tecnología moderna, por eso yo insisto en volver a los centros de investigación. Vamos a hacer un paréntesis comercial para regresar con esta entrevista con el ingeniero Adriano Sánchez Roa, ex senador de la República y también un alto dirigente hoy del Partido de la Liberación Dominicana. Ingeniero Sánchez Roa, uno tiene la impresión, por supuesto desde fuera, usted está desde dentro, de que hace muchos años, quizás 40 años, que el sector agropecuario permanece, pero no es como una entidad activa, con políticas específicas, conocidas, con interés de ampliar, de desarrollar. Usted mira 40 años hacia atrás, por ejemplo, cuando usted era dirigente de Lampa, y los problemas son los mismos. Yo digo bienvenido, yo no diría 40, yo voy a decir 25 años, porque... El que pasa es que si usted dice 25 años, está inculpando a sus amigos del PLD. No, porque yo te decía... Porque ellos son los que han estado en el poder 25 años. Así mismo, pero yo no estoy culpando a los presidentes, estoy culpando un esquema que se hizo, el cual involucró a la mayor parte de los países latinoamericanos. Es decir, como yo hablaba con Leonel Fernández... Y que fueron seguidos, lamentablemente, a pie juntillas por estos políticos. Balaguer, para ponerle un ejemplo, recuerdo una vez que me dijo, ¿qué es lo que está pasando con la tasa de interés? Yo bajé la tasa de interés en los parceleros. Me dijo que ahí el AID... En el agrícola, ¿no? Sí, todo me dice, porque la AID, la agencia financiera, tienen préstamos para la CDE, porque en el Banco Agrícola se bajó una tasa. Ellos comenzaron a poner los organismos internacionales en contra de lo que necesitaban los gobiernos si no dejaban caer el sector agropecuario. Entonces, sí, hasta Balaguer, que Balaguer ya se entendía el mismo que ya estaba pago y no aceptaba nada de eso, el mismo Jorge Blanco y Antonio Guzmán, ahí se mantuvo más o menos. Como llega Leonel, comienza entonces ese quema. Ahora, yo culpo a Leonel, a Hipólito, a Danilo y a Abinader, no, porque yo le voy a decir una cosa, yo soy ahora mismo titular agropecuario del PLD y no tengo que ver nada con la fuerza del pueblo y no estaré. Pero yo admito que yo hablaba muchas veces con Leonel y lo que él y yo hablábamos es lo mismo que estamos hablando en el libro. Que no se aplicó, o que los funcionarios que tuve no lo aplicaron, otra cosa. Pero el pensamiento de Leonel Fernández, de Danilo, de Hipólito,
de Abinader yo no he hablado con él, la cosa agropecuaria. Es un pensamiento para mí bueno. Ahora, hay que llevarlo a la práctica. Bueno, entonces, eso que pasa... El problema es que son políticos. Lo que yo si están hablando con un ingeniero agrónomo... No, pero hablábamos en confianza. Una vez ellos le tocan la partitura que entienden. Que me gusta a mí. Exactamente. Yo recuerdo que hablábamos de la por ejemplo, un tema que yo hablaba con los nenes en aquellos años, de la mecanización. Yo le decía, tenemos un problema es que el haitiano ha entrado mucho a las labores agrícolas. Entonces, no tiene la especialización, no porque sean haitianos, sino que usted agarra un haitiano que lo encontró y lo pone a hacer algo que no esté especializado. ¿Por qué no mecanizamos un poquito más la agricultura? Y ponemos lo mismo dominicano, porque uno entra a YouTube ahora mismo encuentra que todos los cultivos lo cosechan con máquinas. El haitiano ha retrotraído la agropecuaria. Eso es lo que yo digo. Porque él usa la asada todavía y entonces yo digo, el machete. Y Leonel estaba de acuerdo en esa época. Y no decir de Danilo, que para mí, pero no Danilo para mí despertó un poco de que el agro existe. Me recordaba de Benedetti con el sur. Porque el hecho de todos los domingos salir una noticia que él iba a un campo, solamente eso, no valoremos más nada, ya le daba al campo, porque usted dijo una cosa importantísima al principio, el Estado se ha convertido en urbano. Sí. Usted dijo, no dijo eso, pero fue eso. Tú buscas cualquier institución, excepto el sector agropecuario, y tú estás en el pueblo, y no hacen nada en el campo. Pero el mismo sector agropecuario, cuando usted busca una entidad importante fuera de la capital, no la encuentra. No la encuentra. Se queda en la capital. Entonces la capital es lo menos agropecuario que hay en el país. Sí. Así, bueno, pero uno se va ahora mismo a lo que son las oficinas a nivel del pueblo y están todas destruidas. Los centros de investigación de los que el centro de Senieca, de San Cristóbal, Cesta, eso ahí no existe ya, hace mucho. El centro de Juma Bonao, que yo hice una maestría en arroba ahí, eso no existe en la práctica. Exacto. El centro de Cacao San Francisco de Macorís, eso es una entelequia. El centro de café en la cumbre de Santiago de Puerto Plata, eso tampoco existe. El centro de Arroyo Loro, yo paso ahí y veo cositas en San Juan. Entonces, si no hay investigación, no hay nueva tecnología. Si no hay nueva tecnología, nos quedamos en el atraso. Sencillamente. Necesitamos un entusiasmo por el sector agropecuario. Pero yo dije ahorita, lo quiero precisar bien, para mí, lo que le ha pasado a los presidentes es que no han roto con el esquema que impusieron las grandes naciones. Y yo digo, si una gran nación grande hace algo, no tenemos que hacerlo también. Ellos apoyan, yo he visto echándole abono foliar en Filadelfia al maíz, lo hace Estados Unidos gratuito. Ellos lo hacen, vamos a hacerlo nosotros también. Entonces yo decía que en el caso, por ejemplo, de Danilo, que despertó el sector agropecuario con su visita sorpresa, hable lo que se hable. Porque, por ejemplo, las exportaciones de tabaco que hicieron, esas estadísticas no se pueden borrar. Ahí, como dijo él mismo en un momento dado, el 85% de autosuficiencia, que no es seguridad alimentaria, porque hay dos elementos que hay que aclarar. Correcto. La autosuficiencia es la disponibilidad de alimentos para el que pueda adquirirlo. La seguridad alimentaria es el alimento para el que pueda adquirir y no pueda adquirir. Esa etapa nos faltaría. Eso no se lo puede borrar a Danilo, por ejemplo. Creó 597 cooperativas funcionando. Un elemento importante que el gobierno debe seguirlo es que cada cooperativa le hizo todos los mecanismos para que fueran también microempresas, pudieran funcionar. Entonces yo digo bienvenido, aprovechando de que estoy con usted aquí, que es un hombre amante de la agropecuaria, y tanto así que hace 3 décadas fue de Consenso Agrario, un grupo que yo siempre he admirado, usted, Fran Rodríguez, me recuerdo casi lo que estaba ahí. Carlos Dores, Don Luis Krause, bueno, Hipólito Mejía. esos son los que de los que me han influido a mí para escribir. Y Carlos Dores, que escribió un libro como usted, el ingeniero Fran Tejada. Fran Tejada también. Somos salesianos los dos, Fran Tejada y yo. Entonces, ¿qué pasa? Que el país puede, República Dominicana, aportar un 40% más de lo que está aportando hoy. Eso serían divisas para el gobierno, serían mejorías para nuestros productores, sería alimento para la población, disminuir las importaciones y sobre todo, hay que decir, sobre todo, que nosotros estaríamos utilizando el único aparato productivo en condiciones de multiplicar riqueza rápido. Usted agarra 3 granitos de habichuelas, lo tira y al cabo de un tiempo ya tiene 12, 9, 6. Si usted guarda el dinero en el Banco Central, lo tiene igualito si no se lo come la polilla. Habrá que hacerlo, algo hay que hacer, porque, por ejemplo, el caso crítico para nosotros, pero
del cual no podemos desprendernos, y por un lado es positivo, es Haití. Sí, obligado. Esto que acaba de ocurrir en Haití lleva estas familias a una pobreza mayor y a una dependencia alimentaria mayor de otros países, principalmente República Dominicana, que es la vecindad. Sí. Entonces uno no entiende por qué esa ceguera de no entender que ese es prácticamente un mercado, por razones geográficas, un mercado de República Dominicana. Y estamos luchando, insisto, lo que dije hace un momento, por seguir desarrollando el turismo. Y es un turismo próspero, encantador, bonito, alegre, que gusta al extranjero, lo cual quiere decir que las perspectivas son de crecimiento. Bueno, ahí hay un consumo impresionante de productos del campo. Impresionante. Entonces, ¿cómo es que desde las políticas públicas no nos preparamos para dar respuesta a esa situación? Y lo grande bienvenido es que en el caso de Haití, yo no sé si es más o menos, pero las importaciones informales que no pasan por registro de aduana, ni migración ni nada, son grandísimas. No, pero claro. Porque hay que decir que la frontera no es un asunto que está dividido, no. Hay familias de aquel lado y familias de este lado. A veces hay un caminito y lo que se casa de este lado con otro de otro lado y que son vecinos y que vienen. Eso es desde el 45. No, desde el 1845 usted encuentra en toda la literatura ese fenómeno. Correcto, entonces hay una gran venta. La gente habla, bueno, que para Haití vendemos con todos los productos, incluyendo varillas, cemento, entre 800, 700, 800, 1.000 millones de dólares. Eso sobrepasa los 2.000 millones. Y en mi campo se dice mal contados. Mal contados. Para mí eso sobrepasa los 2.000 millones. Es más, yo voy más lejos. Las exportaciones que se llevan para Haití son similares a las exportaciones agropecuarias que hacemos nosotros. Ahora digamos que el ingeniero Adriano Sánchez Roa, con toda su experiencia, sus 52 años de edad, su gremialismo, su condición de ex senador, de un pueblo, de una provincia agrícola, llega y tiene la posibilidad desde agricultura, digamos, de tomar, de hacer, construir políticas públicas para el sector agropecuario. ¿Cuáles serían sus 3 o 4 prioridades? Yo eso no lo pienso mucho porque he visto 23 ministros de agricultura y veo lo bueno y lo malo. Y ha leído, escrito varios libros. Y la pandemia me ayudó a una actualización mundial también. Yo agarro 300, 400, 500 técnicos, inmediatamente los mando para afuera. Los mando a especializarse en el maíz. Aquí se compran 15.000 millones de pesos en maíz. A especializarse más en café. Colombia, Brasil. Especializarse en productos orgánicos. El mundo ahora mismo, el 20% de la población mundial quiere productos orgánicos y nada más se siembran 1.5 de tierra orgánica. Yo agarro ahora mismo y busco un sistema nuevo de tensión, disponer que los técnicos tengan cada uno su transporte, su motor con su combustible y su instrucción en ese sistema nuevo, abrir los centros de investigación, comprar 300 hectáreas de tierra entre Baní y San Cristóbal y volver a poner Senieca, activar el centro de San Juan, activar el centro de cacao en San Francisco, el de Moca, activar el CEMPA de Matalarga, el CEMPA de ganadero allá, activar la investigación, hacer acuerdos con instituciones como Estados Unidos, en Brapa de Brasil, que tiene 5.000 investigaciones nuevas. Es decir, buscar la tecnología nueva. Una cosa sencilla, adquirir 500, 600 tractores y ubicar que cada provincia tenga, porque ya hay un asunto con el cambio climático de diciembre a siempre. Ya antes teníamos nada más agosto, septiembre, abril y mayo. ¿Te acuerdas? Época ya se siembra el año entero. Que cada provincia, una provincia grande, tiene 20 o 25 tractores permanentes. Una provincia como la mía de menos personas tiene 15 tractores. Entonces, los tractores, adquirir 2.000 motocicletas, un agrónomo que usted lo tenga, si no puede moverse a la oficina, no existe. Adquirir por lo menos 600 camionetas. Un encargado, por ejemplo, nacional de frutales, tiene que tener un vehículo de 4 gomas para ir al país entero. Otra cosa, bienvenido, acordar con la Cancillería
que en cada delegación que haya dominicana en cualquier sitio, colocar técnicos para captar mercado. Usted, por ejemplo, tiene ahí a Panamá, mandamos uno o dos técnicos a Panamá, simplemente para ver qué Panamá puede comprar de República Dominicana, y entonces acordar aquí con las instituciones agropecuarias, con los productores, que hayan acuerdos de contrato con esa entidad y lo nuestro, para nosotros tenemos que vender, como dice un amigo común, hay que vender lo que ellos quieran comprar. Sí. Entonces el país tiene que abrirse a más mercado. La otra cosa que hay que hacer es revisar a profundidad, y esto es demasiado esencial, el problema de DRCATA. Cuando terminen de abrirse del 23, 25, 24, aquí, si no tomamos medidas, vamos a tener problemas. Cuando cualquier producto que esté aquí, el de afuera sea más barato, lo van a traer, porque el único economista que sigue todavía las pocas veces que habla, hablando de poner límites a las importaciones, es Carlos Despradera. Entonces, todo el mundo favorece las importaciones. Porque hay un asunto, es que no se puede ver las importaciones como algo que inicialmente en los 80, eso es lo que decían las grandes naciones, el G8, que las importaciones eran buenas porque los productos iban a venir más baratos. Las importaciones que llegaron ahora con este gobierno fueron más caros que la producción nacional. Claro que sí. Pero aparte de eso, es que la importación no se puede ver como un asunto simple de precio. Exactamente. Es que producir tiene otros elementos. Producir tiene la creación de empleo. Totalmente. El que produce está el colmado, está el del camión, la vegetación. Es decir, la recaudación impositiva. Sí, correcto. Entonces, el producir aquí, aún siendo más caro, la soberanía alimentaria. Entonces, volviendo a lo otro, bienvenido. Hablamos de eso, hacer un plan, una planificación con todas las instituciones que caminen al mismo ritmo. Yo voy a crear, se le va a dar financiamiento a ese agricultor, agricultura tiene que atenderlo, el INDRI tiene que darle el agua. Y la otra cosa es, las tierras de reforma agraria son de las mejores tierras, porque Balaguer, que fue que la hizo a los 12 años, tomaba, después de Trujillo quedaron toda esa tierra, Balaguer cogió muchas tierras de mucha calidad y que se irrigan. Yo creo que ahí hay que poner la agricultura de punta. Ahora que nombran un director nuevo de la reforma agraria, que lo conozco bastante porque somos de la misma escuela, Guillermo García, yo le digo a él... Es un conocedor del campo. Sí, me lleva a mí 3 años de agrónomo y ha estado dedicado, sí. Pero lo que hay que ver si tiene la voluntad. Ya se ha urbanizado. Entre los dos, pero ha estado en el campo. Ya. Porque él estuvo trabajando aquí en la capital, en el ayuntamiento de Villamella. ¿El ayuntamiento? Sí, buscando salida. Sí. Pero yo le digo a él que la reforma agraria puede dar para buenos proyectos de agricultura nueva. Hablamos de los invernaderos, estamos hablando nosotros del cacao orgánico. Porque hay otra cosa, hay países como Colombia que tienen una furia de sembradora grandísima. ¿Y por qué nosotros no podemos tenerla? Dicen que Colombia está trabajando para desplazar en ese cacao orgánico que tenemos nosotros. Hay un hecho que yo quiero que usted en el próximo segmento, y que es el final, me lo analice. ¿Y dónde vamos a buscar la mano de obra para el sector agropecuario? Regresamos en breve. Venimos al tramo final de esta conversación con el ingeniero agrónomo Adriano Sánchez Roa. Estamos hablando del campo dominicano y yo diría de un tema muy peliagudo, que es de tratar del resurgimiento del campo dominicano como un fenómeno importante dentro de la economía dominicana, un campo que hasta hace unos años nos dio aportes importantes a la economía, sin embargo hoy está casi en la gatera. Sí. A pesar de que los dominicanos tenemos que comer todos los días y comer 3 veces y comer bueno, y tenemos, como hemos dicho, que suplir buena parte del mercado haitiano y en su totalidad los turistas que vienen al país. El ingeniero nos ha estado haciendo un análisis en respuesta a nuestra pregunta de qué haría él en caso de ser ministro de Agricultura. Y yo le he preguntado, y es lo que quiero que nos responda ahora amablemente, bien, esos planes, esas prioridades a uno le parece interesante. Habría que añadir algo que lo que usted insiste mucho en su libro, que es en cómo conseguir rentabilidad para el campo. Correcto. Que, como dice su amigo Osmar Benítez, sí, que el campesino gane dinero.
porque ahora los intermediarios siguen, porque Sí, eso sí. siempre ha sido así, Sí. siguen dándose la gran vida con la Sí. producción del campo. Ahora, la mano de obra, ¿dónde la vamos a conseguir? Vamos a tener que hacer una política de que el dominicano del campo regrese al campo, o vamos a tener que hacer una política como los judíos, los israelíes, que le dan permiso a los palestinos para entrar Sí. carnetizado en la mañana a trabajar en territorio israelí y en la tarde tienen que salir para sus hogares. Yo pienso, bienvenido, que así como gradualmente la mano de obra agrícola dominicana se fue adquiriéndose de nacionales haitianos, y recuerdo que en los 80, ya nosotros en el medio, solamente se hablaba que en el café y algo en el arroz, y más nada, pero ya están en todas las áreas de la economía. Todas las áreas. Yo pienso que tenemos que revertirlo gradualmente. Tengo poca esperanza de que vuelvan dominicanos que estén en los barrios, las grandes ciudades para allá. Porque dejamos perder nosotros unos programas buenos que había, que se llamaban programas para los hijos de los agricultores. Había unos programas que el hijo del agricultor se comenzaba a entusiasmar a entrar, y cuando el agricultor ya estaba más viejo, el hijo seguía con eso. Eso se perdió. El relevo se perdió. Entonces, yo pienso que ahora tenemos que ir a la tecnología. La República Dominicana debe comenzar a introducir gradualmente nuevas tecnologías. Ya yo veo que hay cosechadoras de todos los cultivos. Veo que hay apolcadoras, le echan preparan la tierra y después apolcan la papa. Veo que hay de todo tipo de maquinaria. Yo no digo que nos vayamos a esa maquinaria de Estados Unidos o de Europa, no. Vamos poco a poco y poniendo a los dominicanos a especializarse. Porque quizás el dominicano no agarra un machete para durar 5 horas, 6 horas, pero puede agarrar una máquina que a veces incluso tiene hasta su aire acondicionado. Y comenzar un poco a poco a mecanizarla. Porque sin la mano de obra especializada tenemos problemas. Porque los haitianos, como decíamos, vienen a ganarse la vida y el minifundio, no tienen. minifundio resiste eso. No, bueno, con el minifundio entonces hay que dar un trato, porque el minifundio puede resistir cierta maquinaria, no toda. Fíjense la cosa, que yo el minifundio, que es una realidad, también hay cosas... Una realidad tan grande como en el pasado. Sí, bueno, es menos, pero es menos porque, por ejemplo, ahora se calcula que ahora mismo ha bajado, diría yo, como un 8 o 10%, que han habido adquisiciones de tierra por grandes pedacitos. Sí. Pero sigue siendo de 70 y pico por ciento la tierra que están en menos de 70, 80 tareas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo diría que nosotros ahora mismo requeriríamos de dos tipos de políticas, de esa y la política hacia el pequeño y el minifundio. Por ejemplo, yo soy partidario de los bueyes, y la gente dirá, ¿por qué tú eres partidario de los bueyes en esta etapa? Eso no es atraso. Arar con bueyes. Correcto. Lo primero es que el buey, como tal, gasta menos combustible. Y todavía hay rastras. Sí. Hay que ese agana que está tan débil, para mí debía fortalecerse para crear bueyes para los pequeños pedazos donde un tractor no puede subir. Pero además crea una mano de obra, dos manos de obra, el dueño y el que la lleva. Sí, bueno, usted dice crean los bueyes para determinadas zonas. Y determinadas zonas y determinadas, una gente que tenga 5 tareas casi, que es más difícil para un tractor. Sí, ¿cómo no? Para esa parte. 15 y 20. Correcto, por eso. Porque hay otra cosa también, muy importante. Ya tenemos que saber nosotros que no se pueden cultivar todos los cultivos en todos los sitios. Sí. Se perdió lo que llamaban zonificación, que era que agricultura decía que se puede sembrar en cada tierra, si tenía agua, no tenía agua. Por ejemplo, hay zonas en San Juan que no se podía sembrar arroz, que estaba prohibido, porque no había desagüe. Pero había una política muy clara de que, por ejemplo, el agrícola no financiaba arroz para esa zona. No se le da apoyo de nada para eso. Pero ahora no se sigue eso.